el samurái para la exposición. ¿Qué hago primero? ¿El sustrato o la parte aérea? Bueno, primero vamos a hacer la parte aérea porque así las mijitas que caigan luego en el sustrato las vamos a quitar. Vamos a ver, lo importante siempre cuando se presenta un árbol a una exposición, aunque en este caso no es ni un concurso ni nada que se le parezca, es que el alambrado no sea muy evidente. Aquí es un árbol que está en formación y entonces lo siento, pero tiene que ser algo evidente. De todas formas vamos a quitarle, por ejemplo, este alambrito de aquí para que se vea menos. Aquí. Así. Y este toconcito de aquí, a ver, se lo vamos a quitar con la vaciadora cóncava o podadora esférica. Y queda perfecto. Bien, 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 bien. Bueno, este es un árbol que yo lo defolié antes de la... Bueno, lo defolié después de trasplantarlo a la maceta porque quería que fuera perfecto a Mangafest. Entonces, claro, la brotación que tiene es una brotación muy joven, no tiene ramificación ninguna. Os digo que es un árbol que lleva muy poquitos años haciéndose. Esto era un plantoncito que puse encima de la piedra y fijaos cómo se ha desarrollado. Así que tengo que darle una forma aparente que quede lo más formado posible dentro de sus posibilidades. Así que esta rama, por ejemplo, está muy alta. Vamos a quitar hasta aquí. Y con esto vamos a dejar así esta rama que cubra ese plano. Yo esta rama, si alguien me dice que, oye, que está muy baja, yo es que quiero esta rama muy baja. Que esté aquí a 4 dedos de la maceta. No tocando la maceta, pero que esté muy bajita. Porque es un árbol muy tortuoso, aunque sea un ficus, pero a mí me gusta así. Esta rama muy baja y aparte esta rama tiene movimiento, está muy bien. Luego de aquí, lo que no puedo hacer es formar una copa aquí, otra copa aquí, otra copa aquí porque queda raro. Así que lo que voy a hacer es, vamos a alambrar estas dos ramitas de aquí. Vamos a ponerle un alambrito. Vamos a ponerle un alambrito del 1,5, del 2. Veréis. ¿Veis cómo está ahora mismo la copa, que hay una separación muy grande entre esta y esta? Pues lo que vamos a hacer para conseguir una impresión, para conseguir un efecto de mayor ramificación, es bajar. Me pasa un montón cortando la lana, como siempre. Es bajar estas dos ramitas y vamos a crear una continuidad en el follaje del árbol. Con esto vamos a conseguir que, teniendo el árbol las mismas ramas que tenía hace medio minuto, va a dar la impresión de que el árbol está mucho más poblado y mucho mejor ramificado. Ahí. Veréis a lo que me refiero. Si yo ahora mismo dejo esta copa aquí y esta aquí así a esta altura, da la impresión de que hay una copita poco poblada y otra copita poco poblada. Si yo ahora mismo cojo esta rama de aquí y la bajo, acercándola, ay, que no quiero tronchar, acercándola a esta copa de aquí, teniendo la misma ramificación, conseguimos un efecto de continuidad, que no es real porque hay un espacio, que tiene que haberlo por cierto, pero conseguimos una sensación de continuidad que da la impresión de que el árbol está mucho más formado. Esto por supuesto sin engañar a nadie. ¿Veis? Vamos a quitarle esta hojita que sale hacia abajo, esta hojita que sale hacia abajo, esta hojita que sale hacia abajo, porque así no
parece que el árbol está totalmente pegado a la maceta en su rama más baja. ¿Veis? De esta forma conseguimos un poco esa impresión de continuidad, pese a que la ramificación de este árbol es mediocre. Vamos, este árbol va a Mangafés porque es el samurái. Y me lo habéis pedido mucho, y aparte tiene mucho que ver con la cultura japonesa. Un ficus en una roca, y estoy bromeando. Pero es muy bonito, a mí me gusta mucho este árbol, es un árbol al que le tengo un especial cariño porque es un árbol que en su día me dijeron: David, tíralo porque esto no va a llegar a absolutamente nada, y yo creo que se está convirtiendo en un árbol que no tiene nada que envidiar a otros árboles mucho más caros y mucho más importantes. Lo bonito de la colección de bonsai que tenemos aquí, que la podéis visitar cuando queréis a partir del año que viene, cuando queráis, es que el 99% de los árboles están conseguidos desde materiales súper humildes, desde árboles comerciales. En este caso esto es un acodo, es un desperdicio de un árbol, ¿sabéis? Entonces eso hace que esta colección para mí sea muy especial, porque además lo bonito de esta colección es que de cada árbol os puedo contar la historia, porque son árboles que llevan conmigo muchos años, excepto el de Sebastián Fernández, que lleva hace muy poquito, que es mi última adquisición, está bien dicho, ¿no? Me suena raro. Es mi última adquisición, y no porque sea el último que haya comprado, sino porque no puedo comprar más bonsai ya. Aquí estamos limitados de espacio, y de hecho voy a vender muchos de los proyectos que tengo y de los plantones que tengo ahí para producir, precisamente porque necesito ganar espacio para mis propios árboles. Así que bueno, vamos a ver. Este alambrito de aquí no quiero que sea así. Al final está haciendo calor. Bien, es importante en este caso, y lo siento mucho, que el árbol quede bien desde el frente, porque como va a ser una exposición, es desde el frente desde donde se va a exponer y desde donde se va a valorar. Valorar no por ningún juicio, porque esto no es un concurso, ni lleva premio, ni necesito que se hagan unas valoraciones muy altas, pero yo quiero que quien venga a ver la exposición se lleve una buena impresión. Dentro de que, como os digo, son árboles hechos por mí, con mucho mimo, con mucho cariño, pero estamos hablando de árboles comerciales trabajados por mí. Entonces, claro, no hay alardes de grandes desembolsos ni de nada que se le parezca. Bueno, seguimos. Estas dos ramitas de aquí necesito un alambrito muy fino para llevarme cada ramita a su sitio. Y aquí, sin que se entere nadie, voy a cruzar un alambre. Podría hacerlo sin cruzarlos perfectamente, pero cruzando este alambre y haciéndolo en el mismo sentido que el alambre que queda debajo, primero no perjudico la estética porque no se va a ver, tampoco debería contarlo, y afianzo mucho la sujeción de estas ramitas, que además son muy jóvenes, muy tiernas, y como se muevan nada, un milímetro, se pueden tronchar. Entonces, por eso en esta ocasión, y me vais a perdonar, tengo que cruzar un alambre, porque esto me va a garantizar que este árbol, que va a ir en el coche hasta Sevilla, que luego en Sevilla tenemos que moverlo en la exposición, y eso por lo menos así me garantizo que la
esas dos ramitas que son jóvenes, que me vienen muy bien para el diseño del árbol, no se van a mover. Vamos a ver esto, vamos a ponerlo más aquí al frente. Ahí. Así. Así. Y ahora, ¿veis? Esta no es una rama que te pincha en el ojo porque sale hacia un lado y, sale hacia un lado y gira un poco por delante del árbol, serpentea un poco y no nos pincha en el ojo porque no es una rama que sale directamente hacia el frente, como decíamos en el tema de la colocación y estructura de las ramas. Y ahora, esta ramita de aquí, vamos a hacer lo mismo de la continuidad que hemos hecho antes, con un alambrito del 1,5, que lo podríamos hacer con el 1, pero volvemos a lo mismo, necesito afianzar bien porque si este árbol fuera a quedarse en mis estanterías, pues no tendría necesidad de hacer esto, pero, o sea, de hacer esto que no es más que utilizar un alambre medio milímetro más grueso que el suyo. Que teniendo un poquito de experiencia en el alambrado tampoco perjudica al árbol. No se deben utilizar alambres más gruesos del correspondiente al grosor de la rama del árbol porque podemos lastimar la rama. Pero yo digo que con un poquito de experiencia se puede hacer perfectamente con todas las garantías sin perjudicar en nada la salud del árbol, como estamos haciendo aquí ahora mismo. Esta hoja así tan abajo no me gusta, así que como no quiero cortarla porque tiene muy poquitas hojas este árbol, lo que voy a hacer es girarla sobre su propio eje. Así. Que tampoco es que haya quedado divinamente, pero bueno. Mejor. Mejor, mejor. Bien, como estaréis observando, me estoy dedicando solo ahora mismo al frente, que es lo que más me importa para una exposición. Luego, vosotros tenéis este frente, ¿no? Más o menos. Más o menos. Para el futuro del árbol, por aquí va a asomar esta rama que ya la tengo preparada, ¿la veis? Mirad, así. Esta rama va a asomar por aquí, por este punto, para reforzar la triangularidad del conjunto. Ahora mismo tiene esta rama alta y toda la caída hacia este lado, perdón. Con la salida de esta rama por aquí atrás, aunque no salga de aquí, lo que hacemos es cubrir un espacio visual y sigue siendo perfectamente correcto. Vuelvo a repetir, cubrimos un espacio visual, aunque la rama aparezca por aquí atrás asomando como una parte de la espalda, el impacto visual que nosotros recibimos es de una triangularidad mucho más completa. Entonces, yo, bajo mi punto de vista y mi criterio, creo que va a mejorar este árbol en mucho. Y seguimos. Y seguimos. Esta rama se queda así un poco triste, así que vamos a ponerle un alambrito de 1 milímetro de grosor. Y vamos a hacer la conexión con otra rama que también podemos mejorar con el mismo alambre. Y así aprovechamos el alambre, porque alambre no es pan duro. Pues esto es lo que tengo que hacer yo con todos y cada uno de los árboles cuando los llevo a esta exposición. Este es el segundo año que expongo y bueno, el presentar árboles a exposición, que no concurso, para hacer un trabajo medio decente, pues hay que currárselo mucho. Además, los trabajos de exposiciones no se preparan el día antes, sino que los árboles que tú eliges para una exposición los preparas. Yo, cuando salí de Mangafes el año pasado, ya tenía más o menos claro los árboles que quería llevar este año a la exposición, y así que desde el año pasado ya los voy trabajando, los voy preparando. Encargué el año pasado esta maceta, que ha llegado perfectamente a tiempo. Mucho mejor. Con las hojitas así hacia arriba, mucho mejor. Las hojas hacia abajo dan sensación de mustiez.
Parece que el árbol está afectado por alguna enfermedad o que le falta agua o algo, y eso no es bueno. No es bueno. Nosotros tenemos siempre que transmitir sensaciones de salud y de vigor. Y el árbol también. Toma chiste. Bien, 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 bien. Ahora estas ramas de aquí. ¿Veis? Esta es la rama que estoy preparando para sacarla por allí detrás. Estas ramitas de aquí la vamos a conectar con alambre de 1,5 milímetros, que en este caso sí es su alambre adecuado. Eso es cuestión de todas formas, en el vídeo del alambrado explico cómo seleccionar el alambre para cada rama, pero es cuestión de rodaje, de muchos rodajes, de hacerlo muchas veces cuando ya simplemente ves la rama de según qué especie de árbol. Por supuesto, no es lo mismo una rama de un ficus que una rama de una pseudocidonia, y ya sabes, tienes claro cuál es el alambre que necesita esa rama. También depende de si el árbol está recién regado o si está secando ya, porque cuando el árbol empieza a deshidratarse, las ramas son mucho más flexibles, entonces las podemos modelar con un alambre más fino, aunque quizás no sea la mejor idea dejar que los árboles se sequen y se deshidraten para un alambrado común y corriente. Eso sí conviene hacerlo cuando vamos a hacer torsiones fuertes. Dentro de poco tiene que llegar ya el vídeo de las torsiones imposibles de la escuela de bonsai online, y entonces hablaremos una vez más de ese tema de las fibras y por qué. Lo importante siempre es aprender por qué. Así, qué bonito. ¡Qué bonito! Cómo me gusta el samurái. Y aquí lo mismo, aquí vamos a utilizar el alambre de 1,5 también, aunque se podría alambrar con el de 1 milímetro, para hacer la conexión de estas dos ramas para que no estén ahí baldías. Así. Ahí. Y ahora cogemos bien la conexión fuerte para que no se queden holgonas las dos ramas. Y ahí. Así. Y lo mismo, hacia arriba un poquito y hacia arriba un poquito, que nunca dé sensación de mustiez. Ahí. Esta rama la vamos a dejar aquí, aunque no se va a ver en la exposición porque todavía no ha alcanzado el largo que necesitamos. Así. Así. Jesús, está estornudando Marito. Así. Esta hoja aquí, que se ve el anverso de la hoja, no nos favorece porque da la impresión de que la hoja está mal. Mucho mejor, mucho mejor. A ver, tenemos aquí otra rama que la vamos a aprovechar también para dar esa sensación de continuidad en el conjunto y quitar las hojas que salen directamente hacia abajo. Bien. Bien. Pues vamos llegando arriba. Pues vamos llegando arriba. El lápiz estaba muy despoblado y entonces tengo que apañarlo de alguna forma. Aquí esto se me sale del alambre, así que vamos a girarlo un poquito más para que recoja bien la rama. Así.
Y esta espalda todavía no ha salido prácticamente, así que vamos a dejarla ahí un poco escondida y esta la vamos a alargar para conseguir la sensación de continuidad desde el frente. Así, quizás un poco más girada, así. Así. De todas formas, me parece que esto está así un poco plano. Aquí haría falta un pelín más de volumen. Y esta la abrimos hacia aquí. Así, mucho mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor. Bien, 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 bien. Bien, bien. Ahora el problema aquí que tenemos es el ápice. Que el pobre mío está un poco, muy poco poblado. Entonces necesitamos, a ver esto de aquí. Esto está muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Así que esta vamos a alambrarla. Primero vamos a conectarla con una rama gruesa. Así. Para que se quede la buena cogida. Y luego, como ya está bien fijo y ya no se mueve, vamos a hacer la conexión con la otra rama que tiene al lado en V, y así ya no se va a mover de ninguna manera. ¿Dónde va, Nina? ¿Va a alambrar tú? Así. Estos puntitos negros que le salen a las hojas son por un exceso de humedad. En realidad es un hongo, pero es un hongo que no me da ningún miedo, porque es un hongo que le sale en invierno cuando hay mucha humedad. Ahora tenemos una humedad altísima, aunque no esté lloviendo, y luego en primavera, cuando entra ya el sol y empieza a ser el tiempo más secante, ese hongo desaparece. Aparte, yo le ayudo un poco con los tratamientos fungicidas que le doy a mis árboles por el tema del hongo Phomopsis. Y bueno, es un hongo que no me preocupa en absoluto. No es un hongo letal. Simplemente es un hongo que, bueno, que te afea un poco las hojas porque te las marca de esa forma. A ver, ahora con esta ramita que tenemos aquí chiquitita, vamos a cubrir un plano trasero que se vea desde delante. Y vamos a ver, aquí es donde empiezan ya los trucos y las trampas. Esta ramita que tenemos aquí sale debajo de otra rama. Entonces, esta rama no nos sirve en el futuro del árbol, pero para la exposición se va a quedar porque me cubre un hueco. ¿Es trampa? ¿Es lícito? ¿No es lícito? Pues no lo sé, la verdad. Pero como no estoy haciendo daño a nadie, pues se va a quedar ahí. Al contrario, es solo para conseguir una mejor sensación para la gente. A ver. Vamos a ver. Aquí tenemos una ramita apical que se dice. Yo digo una ramita en el ápice. Así acabamos antes. Que está ahí muy recta, sin ningún tipo de carisma. Y entonces voy a alambrarla y voy a aprovechar para alambrar esta rama también, que es más larguita, para darle un poco de movimiento y un poco de gracia, para cubrir el máximo posible del frente de la zona del ápice, porque está muy despoblado. Así. Y esto, así. Bien, pues ahora vamos a ver.
Vamos a ver. Vamos a cubrir esta zona aquí así. Y esta ramita que es el ápice, que no quiero liarla, la podríamos poner así con las dos hojitas para arriba, pero queda demasiado. Quizás demasiado exagerado, ¿no? A ver, sin romperla, importante, sin que cruja. Así más tumbada quedará mejor, digo yo. Al final se nos queda esta hoja al revés. Fuera. Bueno, el ápice del samurái es una porquería, la verdad. Pero es que no hay más. Es que no hay más. Es que no puedo hacer más. Estaba casi mejor desfoliado. Lo que me plantea que podría desfoliar el árbol y llevarlo desfoliado presentando la poca ramificación que tiene, que quedaría bastante más decente que quizás con estas 4 hojitas. Pero si yo desfoliara el samurái otra vez, ya debilitaría el árbol. Y lo siento, pero eso no va a pasar. Como digo siempre, hay que primar la salud del árbol por encima de la estética. Si no respetamos los árboles, poco tenemos de bonsaístas. Como dijo el maestro Sato, el único maestro del bonsái es siempre la naturaleza. Y nosotros, y eso lo digo yo, tenemos que respetar a nuestro maestro. Así que, por consiguiente... ¡Oh, no te rompas! Bueno. Por consiguiente, tenemos que respetar la naturaleza. Así. Bueno. Acabamos de resolver un problema. Y esto fuera de aquí porque esta rama... A ver. Fuera, 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 fuera. Ah, bueno, que esto vale, esto no vale. Fuera. La única que nos vale es esta de aquí, que la vamos a anclar aquí. No, esto es una porquería. Esto no sé por qué está hecho así, supongo que porque las ramas que faltan harían las conexiones. Así que lo que vamos a hacer es... Si os fijáis, se nos han quedado aquí. ¡Wow! ¡Qué agresivo!
dos ramas, que esas dos ramas es muy sencillo. Vamos a ponerle de un alambre un poquito más grueso otra vez. Es así de sencillo. Hacemos la conexión aquí, así bien cogida, sin espacio. Así. ¿Veis? Que rápido, en cuestión de segundos, se resuelve un problemilla tonto. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ahora esta rama la podemos girar un poco hacia aquí para cubrir este plano. Y con esta hacemos lo mismo. Y fijaos que ya tenemos esto abierto en abanico. Bien. Y esta es la que no llega todavía donde a mí me gustaría que llegara. Vamos a quitarlo. Pues esas hojas tan grandes solo frenan el crecimiento de esta rama que yo quiero que tire larga hacia allí. Y ya está la parte aérea del samurái. Podría estar mejor, pero es que no tengo más ramas. A ver si esta la abrimos un poco hacia aquí y tapamos este frente. Bueno, pues vamos a preparar la maceta o el sustrato o todo, por igual, da igual. Mira, primero estos abonos que están ya ni huelen siquiera, ya estos abonos están gastados, se los vamos a quitar. De todas formas, yo estos abonos ahora que se los voy a quitar para la exposición, se los voy a poner a otro árbol para que terminen de descomponerse allí, que aunque no estén funcionando a pleno rendimiento, pero algo harán. Digo yo. A ver. Desde luego aquí, fijaos que ya se quedan en nada, aquí ya han cumplido su función. Que era el de fomentar esta pedazo de brotación que ha dado el árbol en muy poco tiempo después de un segundo de foliado. Así que fuera. Bueno, luego tenemos dos opciones. La opción de poner musgo, que es una opción que queda preciosa, pero que yo no la tengo porque no tengo musgo. Y la opción de llevar el sustrato limpio. Así que vamos a llevar el sustrato limpio. Este musguito que hay aquí, seguramente cuando empiece a llover, cuando caiga humedad, se irá extendiendo, se irá expandiendo por toda la maceta. Y quedará muy bonito, pero de momento no es así. Fijaos en estas hierbas. A ver. Estas hierbitas pequeñas que las conocemos todos en nuestros bonsai, que parece un césped de una hojita muy pequeña. Esta hierba que nos sale en nuestros bonsai no es perjudicial para el árbol, la podéis dejar perfectamente. Es una hierba que os va a tapizar todo el sustrato. No es perjudicial en absoluto la hierba, estas chiquititas, estas finas, que os digo, que echa aparte unas florecitas pequeñas, que bueno, yo no en Japón no la quitábamos y aquí tampoco. A no ser que sea un caso demasiado extremo y que esté totalmente invadida la maceta y el árbol ya ni drene bien ni nada. La que sí es perjudicial y tenemos que quitar, que es la pesadilla de todo bonsaísta, es el trébol rojo. El trébol rojo tiene un nombre científico, de cuyo nombre no consigo acordarme, pero bueno, ese trébol sí tenemos que hacer todo lo posible por quitarlo. Es una mala hierba que no va a matar a nuestro árbol y que no va a perjudicar a nuestro árbol como otras plantas que acidifican el suelo, que tienen tienen una forma de actuar que lo que hace es eliminar la competencia, entonces sí matan árboles. Ya os digo que hay plantas que acidifican el suelo para quitarse a todos los árboles de alrededor, y este no es el caso. Esta planta no perjudica en absoluto la salud del árbol, pero nos hace de tapizante, nos impide que entre el agua bien en la tierra, se come todos los nutrientes del sustrato, se come todo el abono que le echamos a la planta y luego echa unas vainas, aparte de que echa unas florecitas amarillas muy bonitas, que es una pena, echa unas vainas que se abren, explotan y reparten semillas por todos nuestros bonsai. Y así, bueno, los que tenemos una vez el trébol este lo tenemos para siempre ya. Pero bueno, la idea es ir quitando tréboles. Una forma de hacer que el trébol desaparezca es poniendo musgo, plantando musgo en nuestros árboles, porque el musgo
compite con el trébol y ocupa todo el sustrato. El musgo no es perjudicial en absoluto para el árbol. Y en mi caso, aquí en Cádiz, incluso me viene bien en verano porque impide que evapore el sustrato mucha agua, retiene humedad e incluso en casos de agua de mala calidad llega incluso hasta filtrar las partículas disueltas en el agua a unos niveles que no son óptimos, pero que algo hacen. El problema de poner el musgo en perdón, en el sustrato es que en la mayoría de los casos nos afanamos tanto en mantener el musgo vivo que le echamos mucha más agua de la que el árbol necesita y podemos crear una podredumbre de raíces en caso de sustratos que no estén bien drenados, como este no es el caso, ¿no? A este árbol lo que tiene, como siempre, es un 70% de acadama y un 30% de Kiriusuna. Entonces este es un árbol que está perfectamente drenado y no tendría mucho problema, pero tampoco es bueno regar en demasía, porque las cosas, los extremos nunca son buenas. El árbol hay que regarlo cuando necesita ser regado y punto. Si por nuestro clima, si por la humedad ambiental o si por el motivo que sea nosotros tenemos musgo de manera natural, entonces ideal. También hay que tener en cuenta que en Japón, cuando un árbol tiene mucho musgo, se le quita para que el sustrato esté mejor ventilado. A mí me veréis que yo nunca planto musgo en los sustratos, en los suelos de mis árboles, porque prefiero el buen cultivo y dedicarme solo a mantener el árbol en condiciones y no el musgo. En Japón, en mi escuela no, en Taichung no, pero en Japón hay muchos viveros de bonsái, muchos maestros de bonsái, la mayoría, que cultivan en una bandeja el musgo. Y de esa forma, cuando van a exponer, pues 10 días antes, 15 días antes, plantan el musgo en el sustrato. Normalmente lo hacen con musgos de diferentes especies, de diferentes variedades, y presentan el árbol ya con el musgo puesto. Hay otra forma en Japón, con el agua que tienen allí, con el clima que tienen allí, se lo pueden permitir, que 15 días antes, un mes antes de la exposición, riegan por exceso los árboles. Los árboles de Japón, por supuesto, tienen un drenaje perfecto. Entonces, con ese riego excesivo, el musgo prolifera de manera natural. Entonces en 15 días, en un mes, tienen la maceta totalmente cubierta de un musgo precioso. Repito, de manera natural. Luego, cuando termina la exposición, cambian la cadencia de riego, vuelven a regar normalmente y el musgo se retira, para volver a tener el árbol con el sustrato bien aireado. Ahora vamos a echarle un poquito de sustrato por los boquetes que han quedado del abono, para que quede perfecto. Así. Bueno, la espalda no, ya os digo, la espalda en este caso no hay que afanarse mucho, pero bueno. Bien, voy a barrer un poquito para quitar el exceso. Así. Aquí hay una hojita, aquí hay una ramita. Hay que quitar todas las ramitas secas, las hojitas, los trocitos de alambre, todo. Todo. Así. Aquí una hojita, fuera. Bien, veis que tiene mucho polvo la maceta por aquí arriba, aparte de esta maceta, una maceta que tiene mucha rugosidad. Y lo que vamos a hacer ahora es limpiarla, pero la vamos a limpiar con un producto graso. ¿Veis? Es un producto graso que afortunadamente no podéis oler, porque huele que tira la espalda, huele muy fuerte,
y es una especie de vaselina de color caoba, y lo que vamos a hacer es realzar el color rojo de esta maceta. Fijaos que yo la cojo, le voy dando y la maceta no solo se va limpiando, sino que aparte el color rojo se realza. Lo bueno de este producto también, que no es más que una cera para muebles, pero no os lo voy a decir porque es secreto, no puedo decir que es una cera para muebles de color caoba. Lo bueno de este producto es que no solo limpia la maceta, sino que al ser un producto grasiento, va a hacer que cuando nosotros reguemos el agua resbale por fuera de la maceta. O sea, que atención con esta palabreja que siempre la digo mal. Vamos a impedir que la cal se incruste. Toma ya, lo he dicho bien a la primera. Vamos a impedir que la cal se incruste en nuestra pedazo de maceta, en este caso de ceramista, una maceta de autor, por supuesto una pieza única, no hay dos iguales, que está hecha a medida y diseñada por mí y por mi mujer mejor y por mí, para este árbol. Esta maceta está hecha en Inglaterra por el ceramista o por la bueno, una empresa, es un negocio, es un artista, pero es que como es en inglés pues no decimos. Él es un ceramista que se llama, la tienda o la empresa o el negocio se llama Erin Pottery. Él se llama Víctor y es un pedazo de artista. Y entonces yo a él le encargo mis macetas a medida para los árboles que... Hombre, iba a decir los árboles que se lo merecen, ¿no? Pero los pobres míos se portan todos muy bien, así que merecérselo se lo merecen todos. Pero un problema que tiene este hombre es que su horno solo hace macetas de un máximo de 45 centímetros, porque es un horno de medio metro. Si no, mis árboles, mis ficus grandes también tendrían macetas de Erin Pottery. Así que ya está este árbol casi listo para salir el viernes. El viernes voy a tener que salir como a las 5 de la mañana. Pero merecerá la pena. Que digo yo que ahora los boquetitos que tiene esta maceta se quedan rellenos con la grasa esta. No, tampoco pasa nada. Vamos a intentar que no queden pegotes dentro del kanji de samurái. Y ya está. El samurái lleva al lado la plantilla que le hizo este hombre, este artista también. Yo es que me codeo con muchos artistas. Esta lámina que os enseñé por Facebook y por Twitter, que es un samurái. Y aparte, espero que no se me olvide, he comprado un expositor con 2 katanas pequeñitas para ponérsela al lado. En vez de ponerle una planta de acento al samurái, le vamos a poner 2 katanas, por si alguien se mete con él. Así que, queridos, queridas, anda que no ha mejorado la maceta. Voy a quitarle un poquito el sobrante que ha quedado aquí dentro, para que el kanji se vea en negro, en su negro original. Y ya está. Pues ya está el samurái listo para Manga Fest. Ahora voy a echarle una agüita, que se lo merece. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.